Lo que apreciamos es que hay una arremetida grosera, violatoria del orden constitucional contra el presidente. El presidente tiene un fuero de protección especial en la Constitución. No se le puede acusar durante su mandato. Entonces, amenazarlo, devacarlo por incapacidad moral permanente, constituye, repito, una amenaza al orden constitucional. Con el presidente Vizcarra, si es que ha cometido alguna irregularidad administrativa o acto delictivo, se le tendrá que investigar y acusar al finalizar su periodo, como ocurrió con el expresidente Toledo, con Alan García. Es decir, cuando estalló, por ejemplo, el escándalo de los narcoindultos, a nadie, a pesar de un hecho tan bochornoso, se le ocurrió acusarlo de incapacidad moral permanente. Y lo mismo ha acontecido con el expresidente Humala, que viene siendo investigado. Confío que después de lo que hemos pasado, el Parlamento entra en razón, porque realmente estaríamos no solo en una situación vergonzosa de tener 3 presidentes de la República en 3 años, sino que además creo que si esta amenaza la concreta el Parlamento, estaríamos frente a un golpe de Estado en marcha. Claro, porque ¿cuál, si no, sería el sentido de presentar esto y de otorgar facultades de comisión fiscalizadora o investigadora? La verdad uno no termina de entenderlo, porque cuando uno pregunta a los ministros, que vendrían a ser los participantes del Consejo donde se vio el tema, todos coinciden en que conocían de este proyecto del presidente, y tengo entendido que incluso se ha entregado un acta. Lo que no se ha entregado es el audio o video que el Congreso le ha pedido al presidente para ratificar. ¿Es esto obligatorio? Porque la PCM ha dicho que no es obligatorio, que con el acta consta. A ver, la costumbre es grabar las sesiones, pero lo que claramente precisa la Constitución es que los mensajes del presidente de la República a la nación deben ser aprobados por el Consejo de Ministros. Ahora, ¿qué ha acontecido acá? El presidente dio su mensaje a la nación y posteriormente entregó el proyecto de iniciativa legislativa. Eso también puede ocurrir, que el presidente anuncie ante el Congreso la presentación del proyecto y posteriormente el Consejo de Ministros apruebe la iniciativa a presentarse. Y desde ese punto de vista creo que el Consejo de Ministros no ha cometido ningún acto violatorio a la Constitución. Claro. Y de otro lado, hay que recordar que de acuerdo a nuestra ley fundamental, el presidente de la República es irresponsable políticamente de todos los actos. Si alguien tiene responsabilidad de esto, son el Consejo de Ministros en su totalidad, representado por el presidente del Consejo, Salvador del Solar, y todos los ministros de Estado. El presidente no lo tiene. Acá lo que es sorprendente es que hay un problema o de comprensión de lectura o no entienden el texto constitucional los congresistas. Porque, por ejemplo, por burlarse del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, el congresista Mulder le dice: usted está nombrado a dedo. Después de tantos años, no entiende, no comprende Mulder el procedimiento para designar al presidente del Consejo de Ministros. ¿No sabe acaso que para poder ejercer el cargo no solo requiere el nombramiento, sino también el voto de confianza que le ha dado el Parlamento, y que el Parlamento representa al pueblo y que, por lo tanto, en términos constitucionales del Solar también ha recibido un aval político del Congreso? Acá estamos en una campaña de confusión. Es lo que ha ocurrido con el voto de confianza. Ya quedó claro, porque hemos recurrido, un periodista de esta casa, el señor Gastelumendi, publicó parte del debate constituyente en donde al momento de sustentar la institución del voto de confianza, Enrique Chirino Soto señaló clarísimamente que para ejercitar el voto de confianza los ministros tienen libertad absoluta. Y es así, porque así como tienen los parlamentarios libertad absoluta para plantear el voto de censura, que es de iniciativa de los congresistas, también así se ejercita el voto de confianza. Acá, por lo tanto, no estamos en una discusión de carácter constitucional, en problemas de interpretación jurídica. Acá estamos frente a un grave problema político que ha ocasionado el Congreso con este, ya no podemos llamarlo bloqueo político ni obstrucción, ya es una amenaza permanente al orden constitucional. Desde el voto de confianza tramposo a Salvador del Solar, es decir, son una serie de hechos que sucesivamente viene cometiendo el Parlamento
que llaman a la indignación nacional. Eso es cierto, pero ¿qué hacer ahora frente a esto? Es decir, ¿qué herramientas podría tener el Poder Ejecutivo ante una situación como esta? En principio, entonces, esta moción de orden del día estaría mal planteada, porque a quien tendría que cuestionarse es al Consejo de Ministros. Naturalmente. Uno de los puntos del documento, y esta es la noticia porque para todo el país, con el dicho de la señora Sánchez, a ver, esto estaba archivado, era un gesto de ella, ¿no? A ver, habló, se reunieron los presidentes de los poderes y ella dijo, lo retiro. Pero a ver, del dicho al hecho hay mucho trecho en este caso, porque su palabra no ha tenido correlato en la realidad. El documento sigue su trámite y esto va a seguir y vaya uno a saber si será o no agendado en el próximo pleno que tendrá el Parlamento. Pero uno de los puntos es precisamente ese. El presidente presenta un papel que dice A y luego cuando acerca el documento dice A más uno. Más o menos esa es la figura. Eso y una declaración del ministro de Justicia. Ahora, en realidad esto lo que revela es que el fujimorismo sigue con las mismas prácticas. Pero es Janet Sánchez. Sí, pero es, en términos generales, me refiero a la institución parlamentaria manejada por el fujiaprismo. Pero acá el papel más vergonzoso es el que ha hecho el presidente del Congreso. Ha probado que es un instrumento del fujiaprismo porque primero exhorta públicamente al presidente a un diálogo, debajo de la mesa manda una consulta a la Comisión de Venecia y luego de ese diálogo se desata este caos, esta anarquía de persecución, para perseguir, mejor dicho, al presidente. Entonces, ciertamente estamos en un escenario crítico, muy peligroso, que requiere un diálogo sincero y para ello tienen que dejar de lado ambos lados, porque también el presidente Vizcarra ha demostrado algo de impericia política. Acá no se trata de defender la actuación del presidente Vizcarra ni del gobierno. Acá de lo que se trata es de defender el orden constitucional, evitar que continuemos en esta acción en la cual además los ciudadanos lo único que nos queda es protestar pacíficamente, porque el Parlamento hace caso omiso a las denuncias, a los pedidos de la Corte Suprema y a esos actos lindan con el encubrimiento ilícito. Claro. Entonces, lo que nos preguntamos, ¿a qué extremo nos va a llevar esta situación? Hay un punto de entrampamiento, sin duda, un punto en el que parece que el diálogo no va a ser posible. El presidente presenta este proyecto, está en manos del Congreso. Ayer le preguntábamos a Rosa Bartra para cuándo, digamos, se tendría el dictamen y ella decía, no tengo una fecha porque la comisión tiene hasta un mes para desarrollarlo. Entonces luego veía en la República que ellos recibieron, el Congreso recibe el 31 de julio el proyecto del presidente, pero ella dice, no, se cuentan días útiles desde que llega a la comisión. Pero entonces, claro. La sensación es, estamos estirando al máximo, pero, leyendo la letra y haciendo una interpretación particular para que los tiempos nos favorezcan. Pero en este tiempo vamos agonizando todos, y no hablo solo del Congreso, el propio Ejecutivo. Pero ya el caso de la señora Bartra pasará a la historia de la infamia parlamentaria en el Perú. Hace unos días hemos visto cómo esta señora que se autocalifica de super sabia en materia jurídica elimina la votación de todos los peruanos en el extranjero. Bueno, el Ejecutivo no corrigió. Bueno, pero en todo caso, eso resulta grave. No disculpo al Ejecutivo, la iniciativa. Y esta señora congresista, en lugar de reconocer ese monumental error, por decirlo diplomáticamente, y no emplear calificativos de ineptitud, desconocimiento y que simboliza en esencia el fujimontesinismo o que simbolizó en esencia el fujimontesinismo del pasado, lo que hace es tratar de atarantar a la opinión pública como si el país estuviese siendo gobernado por gente que realmente no tiene en consideración la responsabilidad que ha recibido. Es absolutamente, pues, obvio que desde que recibieron la propuesta del presidente, lo que han tratado es de demorar mediante triquiñuelas el trámite legislativo que corresponde. ¿Qué se gana alargando ese tiempo? Bueno, lo que ganan es... ¿El desgaste de la iniciativa? Bueno, en primer lugar, el desgaste del presidente Vizcarra, que ya se ve reflejado en las encuestas.
La gente recibió con entusiasmo el adelanto de las elecciones y pensó que esto iba a operar rápidamente. Y vemos que en ese sentido el fujiaprismo viene empleando todos los recursos que están a su alcance para boicotear esta iniciativa. Perjudica al presidente. Sí, al presidente y al Parlamento también, porque ya los gritos que se escuchan en la calle son de una, diríamos, censura general. Clase Ahora, política en su conjunto, que se vayan todos. lo que tampoco es conducente, lo que tenemos que encontrar es una salida política, repito, porque acá el fujiaprismo trata de llevar el asunto a la discusión constitucional y no hay ningún problema de interpretación constitucional. Bueno, acá pero lo que hay un señor Blume que opina en otro sentido y cuando esto podría llegar en la práctica. Me estoy refiriendo específicamente al tema del adelanto de las elecciones. A la propuesta en sí misma. Sí. Acá, de todas las opiniones, la más grave ha sido la de la vicepresidenta de la República, que en el extranjero se ha atrevido a acusar de violar la Constitución al presidente Vizcarra. Ni el más afiebrado de los constitucionalistas fujiapristas se ha atrevido a señalar que el proyecto para adelantar las elecciones es inconstitucional. No obstante, la señora vicepresidenta, aprovechando un viaje de Estado en su condición de vicepresidenta, a nivel internacional declara esto. Y ella, al retornar, dice que la oposición está afectando la institucionalidad democrática. Da la impresión que la señora Arauz está muy apurada en colocarse la banda presidencial. Con esa frase, hecho que debemos rechazar naturalmente, ¿no? Y de una manera y el enérgica. análisis de qué piezas estarían por moverse en el Congreso de la República, pero también cuáles son las piezas que tendría por mover el Ejecutivo en su afán de consolidar y de sacar adelante este proyecto. Hacemos una pausa y regresamos. Muy bien, continuamos con el programa y acá precisar que, claro, las declaraciones, el doctor Caterino hace una alusión a declaraciones de Mercedes Arauz ante posible cuestión de confianza de Vizcarra y ella en efecto ha dicho que es inconstitucional, no el proyecto, pero sí la eventual presentación de una cuestión de confianza sobre el adelanto de las elecciones. Para precisar la información respecto a las declaraciones de la vicepresidenta. Pero, a ver. Desafortunadas, repito. De acuerdo. Ahora, usted nos decía que siente que Mercedes Arauz tiene ganas de ponerse la banda presidencial. Y por otro lado, hay también... Con el cántico al lado de Mauricio Mulder, que dice que si no se porta bien el presidente Vizcarra, lo van a vacar y le van a colocar la banda. Se habló ya de vacancia. ¿Esto es en serio? Es decir, el Congreso puede... Leí una entrevista que concede usted a Mávila, IL, claro. Las dos caras emblemáticas del fujiaprismo que han guiado este Congreso, que son Becerril y Mulder, han declarado en ese sentido. Entonces tampoco es que son parroquianos que deambulan alrededor del Congreso. No, son aquellos que a lo largo de estos años han violentado el orden constitucional. No hay que olvidar la actuación del señor Mulder. El señor Mulder que ha intentado silenciar a los medios de comunicación. El señor Mulder que ha avalado la difamación internacional del país diciendo que acá hay persecución política para intentar defender a su fallecido líder. Entonces, no es que las cosas ocurren de casualidad. Y de otro lado, también hay un contexto en el cual funcionarios que deberían actuar con mayor cautela y prudencia en sus declaraciones, usted ha mencionado, por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional, dan la impresión que estarían adelantando opinión. O modificando la sentencia que el Tribunal Constitucional ya dictó, porque el Tribunal Constitucional precisamente cuando de manera violatoria al orden constitucional Mulder manejó al Congreso para que vía reglamento se modifique la institución de confianza, eso fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo resolvió. Ahora, acá hay un intento de confusión. Quien plantea la cuestión de confianza no es el presidente de la República, es el presidente del Consejo de Ministros. ¿Y por qué razón? Porque el presidente de la República es irresponsable políticamente, tiene un fuero de protección especial, precisamente para que tenga estabilidad en el cargo. Por lo tanto, si se confunde esto y además se señala que como no puede observar una reforma constitucional, no puede hacer la cuestión de confianza, acá estamos entrando a un terreno en el cual además algunos parlamentarios dicen tenemos mandato, no estamos sujetos a mandato imperativo y por lo tanto no nos pueden plantear una cuestión de confianza. ¿Y acaso eso debe interpretarse que si se plantea la cuestión de confianza los parlamentarios están obligados a extender? No, porque ellos tienen la alternativa de extender la confianza o negarla. Entonces acá no hay ninguna vulneración al precepto constitucional que les garantiza a los parlamentarios no estar sujetos a un mandato imperativo. Son cosas absolutamente diferentes. Parece un laberinto sin salida por
estas distintas interpretaciones por lo que podría pasar de llegar al tema, el tema al Tribunal Constitucional y porque la incertidumbre se puede prolongar indefinidamente. Es decir, ya el plazo está corriendo, por lo visto la comisión no va a resolver, no va a tener un dictamen por lo menos hasta fines de septiembre. Con eso ya alarga el plazo, pero el país no resiste más no saber si finalmente el tiempo, por ejemplo, para la campaña electoral, para conocer los planes de los eventuales candidatos, para que se formen listas parlamentarias, todo esto se está afectando. Entonces, finalmente tendría que resolverse. No hay posibilidad de diálogo por lo que usted menciona. Es decir, ¿qué salida tendría el presidente Vizcarra? ¿Qué debería hacerse desde o la PCM, el Ministerio de Justicia o la propia Presidencia de la República? Usted, por ejemplo, habló de no descartar informar a la OEA que hay una amenaza de vacancia. Exacto. ¿Es esto posible hoy por hoy o tendría que presentarse formalmente este pedido? A ver, el presidente Vizcarra está obligado a defender su investidura presidencial, usando todas las facultades que le franquean tanto la Constitución como las leyes. Entonces, formando parte de la Convención Interamericana, él debe evaluar esto y ver si informa o no a la OEA para la aplicación de la Carta Democrática. ¿Qué dice la Carta Democrática y de qué manera? Cuando hay una amenaza al orden constitucional, es decir, lo que he mencionado anteriormente. El intento de vacar al presidente. El intento de vacar al presidente sería un golpe de Estado en marcha, pero repito. Tendría que formalizarse, es decir, esta moción por ahora no pero tiene ya valor. Es una amenaza. Es una amenaza. Es una amenaza. Y además son amenazas las declaraciones de Becerril y Mulder. Claro que son amenazas. No hay que pecar de ingenuos. Ya además, las otras investigaciones, Chinchero, por ejemplo, que está en manos del Ministerio Público y que también se ha incorporado a la lista de investigaciones del Congreso. A ver, una suma de toda esta arremetida del Congreso tras la reunión entre Olechea y Vizcarra. ¿Esto lo podría utilizar junto a esto y otras cosas que hemos citado el presidente para presentar a la OEA? Bueno, son una suma de hechos que están generando un panorama de inestabilidad política para intentar perjudicar al presidente Vizcarra. O sea, no son hechos aislados, forman parte de la campaña de demolición. No hay que ser pues ingenuos y decir, no, esta denuncia corre en cuerda separada. No, no, no. Este es un conjunto bien elaborado, es una estrategia para intentar acorralar al presidente Vizcarra. De otro lado, el presidente también, ya que el Parlamento ahora recurre a un organismo internacional como la Comisión de Venecia a pedir una opinión consultiva, puede él plantear opiniones consultivas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos llegando a niveles en los que está exponiendo nuestra precariedad para solucionar nuestra propia crisis. Pero ¿quién ha iniciado esto? Esto lo ha iniciado el Congreso. Si hacemos un poco de memoria, ¿por qué estamos en esta situación? Porque cuando el Congreso le negó la confianza a Fernando Zavala y disparó la primera bala, no midió las consecuencias de ese acto, que podía precisamente ponernos en esta situación. Acá no es como se dice que el presidente Vizcarra es el gallito de la pelea y el que se enfrenta al Congreso. Quien inició todo fue el Congreso, gatillando la primera bala. Y claro, ahora como están en esta situación, usan la amenaza de la vacancia por incapacidad moral permanente para intentar neutralizar al presidente. Pues de eso no tiene duda, Pedro, por lo que lo escucho. Ninguna duda. Ninguna duda. Ninguna duda. Entonces acá, si esto se llega a concretar, repito, estaríamos ante un golpe de Estado. Y hay que decirlo con todas sus letras. Porque lo que llama la atención es que parlamentarios que suelen ser críticos del APRA... Yo lo sé, pero en esa lógica Mercedes Arauz ha dicho, por ejemplo, que ella no apoyaría una vacancia. Bueno, que ella considera que no hay causal. Entonces hay que ver si no se partiría también. Y el fujimorismo no lo sé, pues, pero si ya la señora Arauz está tildando al presidente de violador de la Constitución o de que está amenazando el orden constitucional, Dios nos coja confesados. Mulder y Becerril pueden tener muchas ganas, pero necesitarían tener los votos. Y bueno, pero si los votos se reordenan en este Parlamento, ¿con qué votos ha salido elegido Olechea? Con los Avengers que desfilan por este programa y hacen el teatro de ser opositores y luego cuando los intereses creados están en juego se alinean a los dictados de la señora Caos desde el penal de Santa Mónica. Eso es lo que está pasando en el país y hay que decirlo con toda claridad. La señora Keiko Fujimori hasta ahora no toma conciencia del gravísimo daño que le ha hecho al país. Pero en Fuerza Popular sí hay voces que se han opuesto claramente a esta andanada de investigaciones. ¿Quiénes? Torres, Letona, Chihuán. A su manera. Sí, a su manera. Pero a la hora de votar, ¿cómo hacen sus votos? Sin dudas ni murmuraciones, acatan los dictados de la señora K. Entonces esos son discursos para la tribuna. Acá lo que hay que revisar es la votación de estos señores. La señora Letona dice que ha renunciado a Fuerza Popular.
pero sin embargo es la vocera defensora de Fuerza Popular, vota en todo, vota a favor de las tropelías anticonstitucionales de Fuerza Popular. Acá estamos en un escenario crítico y hay que denunciar. Hemos llegado a una situación vergonzosa de pedir investigación a las encuestadoras. ¿En qué país democrático un parlamento investiga a las encuestadoras? Estamos regresando a las prácticas fujimontesinistas con el mayor descaro y eso hay que denunciarlo.